Hace unos días tuve un en vivo en YouTube como parte de mi curso de CSS desde cero y creamos una página web que es esta página web con CSS Grid. De hecho, aprendimos CSS Grid sobre la marcha para poder crear este proyecto desde cero. Sin utilizar JavaScript, incluso creamos este efecto del menú, igual utilizando CSS moderno. Así que si quieres aprender CSS Grid de una manera práctica y creando este proyecto, a continuación te voy a dejar la repetición del en vivo y también el repositorio para que descargues los archivos necesarios para crear este proyecto. Sin nada más que decir, te dejo con el en vivo. Pues ahora sí vamos a comenzar a aprender CSS Grid creando este proyecto. Sin antes decirles que el sponsor y patrocinador de este canal, como siempre, es Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Y si ingresas a hostinger.com/AlexG, puedes tener hasta un 70% de descuento. Simplemente ve a hostinger.com/AlexG. Y si agregas el código en mayúsculas AlexG, obtendrás aún un mejor descuento. Si yo bajo y, por ejemplo, tomo el plan Business, puedo ahorrar hasta un 70% de descuento. Voy a agregar al carrito. Voy a esperar unos segundos. Voy a bajar. Y el precio por un hosting business de 4 años, 48 meses, es igual a 3,600 pesos mexicanos. Pero si yo agrego el descuento AlexG en mayúsculas, voy a obtener un super descuento. Y recuerden que este curso en vivo es parte de un gran curso para aprender CSS. Y al finalizar el curso, bueno, ya en la siguiente sesión te voy a dar la dinámica para sortear un hosting precisamente de Hostinger, el sponsor de este canal. Ahora sí, si no hay ninguna duda, díganme, ¿estamos listos para comenzar? Ya les compartí el repositorio. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Yo tengo un archivo o una carpeta llamada Website Grid. Aquí tengo un archivo HTML ya con la estructura previa para crear el proyecto. De hecho, el proyecto que haremos hoy se ve actualmente de esta manera. Lo que haremos es crear un layout completo con CSS Grid. Crearemos un menú de navegación y también un menú responsive que cuando doy clic al elemento se muestra y se quita el menú. También vamos a crear esta imagen con este texto y estos 4 elementos utilizando Grid y vamos a hacerlo responsivo sin utilizar media queries. Y bueno, ¿qué es CSS Grid? CSS Grid es un módulo de CSS que nos permite crear filas y columnas. Es decir, la suma de filas y columnas es una cuadrícula. Esta cuadrícula nos permite posicionar a elementos a voluntad donde nosotros queramos. Y esto nos abre un superpoder, porque teníamos previamente un módulo como Flexbox, que Flexbox es más un sistema unidimensional. De hecho, si conoces Flexbox, verás que tiene propiedades del main axis. Ahí está la palabra clave, main axis. Tiene un eje principal. Sin embargo, Flexbox tiene 2 ejes, donde ambos son igual de importantes y podremos hacer cosas estupendas. Voy a pasar a mi archivo HTML y te voy a enseñar mis estilos, que son estos estilos muy básicos. En el comentario fijado de este video te voy a dejar el repositorio con estos estilos básicos y también la estructura HTML. En la carpeta Assets tengo los recursos que voy a utilizar para la creación de este proyecto. Hay una pregunta que me dicen aquí, no entiendo cuando pones en body un width 90% y después un max width de 1200 píxeles. Bueno, no lo pongo en body, lo pongo en la etiqueta o en la clase container. Lo que hago al darle un width del 90% es precisamente decirle que los elementos que tengan esta clase container van a medir el 90% de ancho de su padre.
Pero ¿por qué le doy un max width de 1200 píxeles? Imaginemos que el navegador mide, por ejemplo, 2000 píxeles. Entonces, el 90% de estos 2000 píxeles son 1800 píxeles. Pero yo al darle un max width de 1200 píxeles, no importa que haya dicho que tengo un 90%. Ese 90% no puede rebasar los 1200 píxeles. Así yo puedo controlar de mejor manera que no sobrepase cierto tamaño mi contenedor. Si estoy en una pantalla mucho más grande, no va a rebasar esos 1200 píxeles. Por eso lo pongo. La resolución tiene que ver con el tipo de pantalla. Perdón, es que contesté una pregunta que me decían que si la resolución tenía que ver con el navegador o con el tamaño de la pantalla. Tiene que ver más que nada con el tipo de pantalla. Ok. En archivos CSS yo tengo que todos los elementos van a tener un margen de 0 y un box sizing border box. Y he determinado una pseudo clase llamada root que tiene 3 variables. Las variables en CSS, o también llamadas custom properties, me van a permitir almacenar valores. Yo quiero almacenar un color negro, un color royal blue y un color de texto blanco, pero puedo almacenar más datos y lo veremos a continuación. También en la etiqueta body yo tengo un color blanco, un background color. Bueno, te voy a explicar desde cero, perdón. En la etiqueta body yo tengo un color que referencia a la variable que he creado previamente. En este caso es la variable color text. Para yo referenciar al valor de esta variable, voy a utilizar el método var y el nombre de la variable. Es como si yo tuviera aquí white directamente, pero yo referencio al nombre o al valor de esta variable. Lo que me facilita después, si yo cambio este valor, también cambia aquí el valor. En background color le definí a body que tenga el valor de la variable bgmain, que en este caso es royal blue, y un font family League Spartan, que ya enlacé previamente en mi etiqueta head de mi documento HTML. Y también he creado una clase container que se la voy a dar a los elementos. Esta clase container va a contenerlos, dándole un width del 90%, un ancho máximo de 1200 píxeles y que todo lo que salga se esconda, además de centrar a este elemento. ¿Por qué no coloco padding en el selector universal? No lo considero necesario, creo que hay más márgenes automáticos, paddings, pocos elementos, como por ejemplo las listas. Claro. Había preguntado si la música estaba bien y me dijeron que sí. A ver si así está perfecto. Ok. Ahora lo que voy a hacer es crear un menú de navegación con CSS Grid. Para eso, este es mi archivo base y así se debe de ver el final del proyecto. Voy a ir a la etiqueta nav, que tiene una clase llamada nav y la clase contenedora, que es esta clase, para que no rebase el 90% y se centre el contenido. Yo al enlace lo envolví con una etiqueta anchor, que tiene dentro ya a la imagen que es el logo. Y también tengo una etiqueta UL con la clase navMenu, que tiene dentro un elemento LI con la clase navList y un elemento A con la clase navLink. Como hermanos siguientes tenemos a una etiqueta label que tiene un atributo for que activa cada que da clic a este input de tipo checkbox, y también el siguiente label. Ambos labels contienen una imagen, que esta imagen representa un icono de cerrar y abrir menú. Si yo toco, por ejemplo, este icono, quiero que veas que se activa y se desactiva el input checkbox para cualquiera de los dos elementos. Y esto es mi HTML de mi menú de navegación. Y como te comenté, con CSS Grid yo voy a poder crear una cuadrícula. Entonces voy a ir a nav y voy a activar un display grid. Quiero que veas el antes, que así es, y si guardo, ahora sí se ve el después. No cambiaron mucho los elementos,
Pero si yo inspecciono y paso al elemento nav, quiero que veas que aquí me aparece una leyenda llamada grid. Yo puedo ir a la parte de layout y activar una característica para yo poder visualizar la grid. Ahora esto que vemos aquí es una grid. Esto naranja. Por defecto la grid tiene una propiedad llamada grid autoflow, que determina el flujo por defecto de la grid. Por defecto el flujo está en row, es decir, todos los elementos se van a poner uno debajo del otro, van a crear filas. Y de hecho no se le conoce como elementos. Al contenedor, que en este caso es nav, donde yo activo el valor display con grid, se le llama grid container. Y a los hijos directos, que en este caso es el elemento A, el elemento UL, el label, el siguiente label y este input, se les conoce como grid items. De hecho, si lo vemos, se pone un grid item, otro y después los tres siguientes. Esto es el contexto de grid. Pero como te dije, por defecto está en un flujo de fila. Si yo lo pongo en columna, ahora en vez de que se ponga un elemento debajo del otro, se pondrá un elemento del lado del otro. ¿Lo observas? Y a cada área que representa un grid item se le conoce como grid cell o una celda, la parte más pequeña de la grid. Y yo te comenté al principio que CSS Grid me permite definir filas y columnas. ¿Esto cómo se hace? Bueno, con la propiedad Grid Template Columns puedo definir columnas o también llamado tracks. Por ejemplo, aquí voy a poner cualquier valor. ¿Qué tal 100 píxeles? Al yo poner 100 píxeles, ahora he creado una columna de 100 píxeles. Y aquí está hecha columna. Voy a poner un espacio y otro valor. Por ejemplo, 300 píxeles. Y ahora tengo dos columnas. La primera de 100 píxeles y la segunda de 300 píxeles. Y me preguntarás, ok, yo definí columnas, que las columnas son verticales, de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con las filas? ¿Por qué las filas se crean? Yo no las creé. Bueno, esto es porque tenemos una grid implícita, una grid automática. De hecho, tenemos una propiedad llamada grid auto rows, que determina que cuando creamos filas automáticamente, estas van a tener un tamaño automático. Y por eso les damos este tamaño. Pero si yo le puedo dar un valor por defecto a las a las filas que se crean automáticamente. Por ejemplo, 300 píxeles. Y ahora voy a poder ver que cada fila que se crea automáticamente tiene el valor de 300 píxeles. Estupendo, ¿no? Y ahora yo tengo una grid de 2 columnas por 3 filas. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el inspector de cron me da líneas. ¿Esto por qué? Porque la grid constituye o está formada por líneas. La primera línea en columnas es esta, la segunda en columnas y la tercera en columnas. En base a estas líneas, yo puedo darles coordenadas a los elementos. Por ejemplo, voy a ir al elemento navLabelOpen, que representa el icono de abrir, y yo quiero decirle que se posicione en las líneas de columnas. Esto lo haré con grid column. Lleva dos valores separados por diagonal. El primer valor es la línea inicial donde quiero posicionar a este elemento. Por ejemplo, quiero posicionarlo en la línea 2 de columnas. Voy a ponerle que quiero posicionarlo en la 2 y quiero que termine en la línea 3. Que si lo podemos visualizar, aquí está la 2 y aquí la 3. Si yo guardo, ahora se posiciona desde la línea 2 y la línea 3, pero en la segunda fila. Yo quiero que esté en la primera fila, y la primera fila tiene o está en la línea 1 de filas y termina en la línea 2. Así que también tengo la propiedad grid row. Y voy a posicionarlo en la línea 1 y que termine en la línea 2. Y ahora aquí está la imagen. En resumen, esto es CSS Grid. Yo puedo crear una grid y posicionar a los elementos, pero vamos a verlo con práctica, ¿vale? Conociendo esto, ya activé la grid en el contenedor. Ya se ponen uno debajo del otro.
Ahora lo que quiero hacer es poner un elemento del lado del otro. Puedo hacerlo estableciendo la grid con un flujo en columnas o también determinando áreas. Vamos a hacer algo. Voy a crear 2 columnas donde cada columna va a tener su máximo contenido y se va a ver de esta manera. Ya tengo 2 columnas. Estupendo, ¿no? Pero Grid tiene algo súper poderoso que muy poca gente ocupa. Yo he visto que muy poca gente ocupa esto y a mí me parece perfecto. Me ayuda bastante. Lo primero que voy a hacer es que a este UL o al menú que voy a mostrar dinámicamente, si nos damos cuenta, si yo paso al proyecto final, cuando doy clic se muestra este menú. Este menú voy a darle un background color que será el background del menú. Y aquí se puede visualizar. Voy a darle un Position Absolute, que esto lo que hará es sacar del flujo al elemento, lo sacará completamente del flujo y ya no pertenece al contenedor de la grid. Ya no es un grid item, es un elemento independiente en el navegador. Y yo puedo utilizar la propiedad inset, que representa a las propiedades offset, top, right, bottom y left. Si lo pongo en 0, quiero que veas que ahora ocupa a todo el navegador. Estupendo, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es activarle grid para centrar a sus elementos. Voy a ponerle un display grid. Y ahora los elementos ocupan cada elemento una celda. Si yo inspeccionara al hijo de nav, que es el UL, aquí tengo su grid. Y por defecto ocupan un valor automático. Y esto hace que ocupen todo el espacio. Entonces lo que voy a hacer es darle un Justified Content Center para centrar el contenido, comprimir a los elementos y centrarlos horizontalmente. Y un Align Content Center también para comprimirlos y centrarlos verticalmente. Estupendo, ¿no? Aquí está ya los elementos. Esta es mi grid. La hice tan pequeña como yo quise. Pero yo puedo utilizar una propiedad llamada Place Content, que es el shorthand para Align Content y Justified Content. Y es exactamente lo mismo. Voy a aprovechar la propiedad Gap que me da espaciadores entre elementos o grid items y voy a darle, por ejemplo, un rem de espaciado a los elementos. Y aquí se puede ver ese espaciado. Voy a ir a los links que tienen la clase navlink y al UL igual voy a quitarle el padding porque por defecto tiene un padding. Y también el estilo de lista que lo voy a remover. Y perfecto. Ahora a los links voy a darles un text decoration none y un color blanco. De esta manera se vería así. Voy a dejar de inspeccionar la grid y se ve muy pero muy bien. Voy a centrar al contenido con un text align center y voy a darles un font size, por ejemplo, de 1.2 rem a los enlaces para que se vean de esta manera. Y voy a leer sus comentarios. Sí, los archivos los voy a dejar en el comentario fijado. Ya en el GitHub, ahorita que termine voy a resubir todo. Hola, hola. ¿El nav tiene JavaScript? No, puro CSS. Veremos cómo hacerlo con Grid, muy sencillo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dar un position fixed al elemento, mejor, un position fixed. Estupendo. Y lo voy a ocultar. Se preguntarán, ¿cómo voy a ocultarlo? Bueno, yo quiero ir a un generador de ClipPath que se llama Clippy CSS. Si quieren aprender ClipPath en mi curso premium de CSS, yendo a alexgdesign.com, van a poder acceder a este curso. Si yo bajo, aquí tienen este curso, acceden de una manera muy sencilla y con un súper descuento. Ok, voy a elegir una forma que sea un trapezoide y voy a poner todos los puntos hacia la izquierda, ¿ok? Todos los puntos hacia la izquierda. 2 puntos en la izquierda superior y 2 puntos en la izquierda inferior. Voy a copiar este polígono
Y ahora voy a ir a Nav Menú. Voy a dar una propiedad ClickPath y voy a pegarle este valor. Y si vemos, el menú se esconde, ya no aparece. Pero yo quiero guardar este valor en una variable. Ya verás por qué. Voy a ir entonces a Nav y voy a crear una variable con el nombre que yo quiera. Por ejemplo, menú mostrar. El nombre que quieras. Y voy a pegarle el valor que obtuve previamente. Voy a ir a Nav Menú y voy a referenciar a la variable menú mostrar. Y tengo el mismo resultado. Perfecto. Mientras no me voy a preocupar por el menú. Ya lo escondí. Ahora voy a crear este diseño. Y tú puedes crear columnas. Por ejemplo, 2 columnas yendo a Nav y ya creamos 2 columnas del máximo contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada columna va a medir el contenido máximo de su hijo. Si es un texto, va a medir lo que mida el texto. Si es una imagen, medirá lo que mida una imagen. Y voy a separar a las columnas a los costados. Y se vería de esta manera. Voy a inspeccionar la grid de Nav. Y quiero que veas que aquí está actualmente esta grid. Pero se crean 2 filas. Yo no quiero crear 2 filas, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es entonces ir a este input y voy a desaparecerlo. Voy a poner un display none y desaparece. Y te hago una pregunta. ¿Cómo haríamos que este icono de cerrar y este icono del menú estén en la misma posición? Yo puedo hacerlo posicionándolo por líneas o utilizando grid áreas. Para que lo visualicemos mejor, voy a ir a los elementos, que son imágenes, con la clase NavIcon y voy a darles un width de 40 píxeles. Ahora aquí tengo al menú de abrir y al menú de cerrar. ¿Cómo los voy a posicionar? De la misma manera. Yo podría, por ejemplo, ir al elemento NavLabelOpen y, por ejemplo, darles un grid column para que se posicionen en la línea 1 a la línea 2. Perdón, de la 2 a la 3. Esto en columnas. Que aquí aparecen las líneas. Esta es la 2 y esta la 3. Pero eso es muy tardado. A mí no me gusta eso. A mí me gusta definir áreas. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, como yo ya definí previamente una grid que tiene 2 columnas, entonces tengo precisamente 2 columnas. Así que yo puedo ir a Grid Template Areas. Grid Template Areas me permite nombrar las filas y columnas que tengo ya en la grid. Y como solamente tengo 2 columnas, voy a nombrarlas en las comillas. Cada comilla que yo creé representa una fila. Si yo creara, por ejemplo, 3 comillas, cada comilla representa una fila. Yo solamente quiero representar una fila, entonces solamente pondré una comilla. Y aquí voy a nombrar como yo quiera a las columnas. Yo quiero nombrarlas, por ejemplo, la primera columna será logo y la segunda menú. Y si guardo y paso al inspector de grid, voy a decirle que muestre los nombres de las áreas. Y ahora quiero que veas que esta área de aquí dice logo y esta área de aquí dice menú. Y yo puedo ir al elemento label con la clase NavLabel, que esta clase la comparten los 2 label, y voy a ir a ese elemento y voy a decirle muy sencillamente que se posicione en el área llamada menú. Y como 2 elementos de la grid, 2 grid item, comparten ese o esa clase, quiero que veas que ahora aquí están posicionados. Aquí ya están. De una manera muy sencilla, posicioné a 2 elementos. Estupendo, ¿no? Bueno, ahora simplemente voy a ir al contenedor de la grid, que en este caso es el elemento nav, y voy a centrar verticalmente a los elementos. Y ahora se ve de esta manera. Y voy a ir al logo, o a nav figure, a nav img, perdón, que es el logo, y voy a darle un display block
y un width, por ejemplo, de 130 píxeles. O 160 píxeles, está bien. 150 me parece. Y ahora, si yo dejo de inspeccionar la grid, se vería actualmente de esta manera. Voy a darle a nav un height de 100 píxeles. Y ya tengo el menú. Estupendo, ¿no? Me preguntan qué hace for en HTML. Bueno, te voy a enseñar un hack para no ocupar JavaScript para crear interactividad. Esto solamente funciona en algunos casos, pero afortunadamente, de hecho me di cuenta que si yo voy a la página Can I Use, que me provee la información sobre qué propiedades de CSS están disponibles para ciertos navegadores. Y hay una pseudoclase hermosa que se llama has. La pseudoclase has me permite saber si un padre tiene a un elemento hijo con ciertas características. Y ya está disponible en el 90% de navegadores, inclusive en Firefox, que era donde faltaba. ¿Y a qué te refieres con has, Jordan? Bueno, imagina que yo voy a nav, que nav es un padre. ¿Un padre de quién? De estos elementos. Pero puede ser padre directo o descendiente, perdón, o ascendente. Es decir, nav es el ascendente de esta imagen. Y aquí también aplica lo que es has. ¿Qué pasa si yo quiero saber si mi elemento nav tiene, por ejemplo, un hijo que es una imagen con la clase imagen, tal cual? Yo quiero saber si dentro del nav hay un elemento con esta clase o que es una imagen con esta clase. ¿Cómo lo haríamos sin CSS? Perdón, sin JavaScript. Antes era muy complejo, pero ahora ya no. Ahora solamente voy a utilizar la pseudoclase has y aquí voy a preguntar o voy a poner el selector que quiero saber si se encuentra dentro de nav. Por ejemplo, yo quiero saber si hay una imagen con la clase Spider-Man. Y si hay una imagen con la clase Spider-Man, quiero darle un background color rojo al contenedor, que en este caso es nav, y no se aplica. Entonces no hay ninguna clase ni ninguna imagen con la clase Spider-Man. Pero ¿qué pasa ahora si yo pongo en la imagen la clase Spider-Man? Si guardo y voy al navegador, te pone rojo. Estupendo, ¿no? De esta manera voy a poder saber estados dentro de mi documento HTML únicamente con CSS. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué utilizo yo el atributo for en los labels? Bueno, el label normalmente se conecta con inputs, que al yo dar clic al label activa el input, ya sea un input checkbox o un input texto. Quiero que veas que actualmente aquí está el input, y si yo doy clic en cualquiera de las dos imágenes, se activa y desactiva este input, porque en el atributo for va el ID del input al cual yo me quiero conectar a través del label. Y si veo este input de tipo checkbox, tiene un ID menú con el valor menú. Y en este label yo pongo en el atributo for precisamente ese valor. Entonces, lo que yo hago es que al yo poner la imagen dentro, cada que doy clic a la imagen de cerrar o de abrir, estoy activando este input. Y aquí viene la pregunta, o aquí viene la magia con has y CSS. ¿Qué pasa si yo voy al elemento nav y le quiero preguntar si tiene un input checkbox? Por ejemplo, solamente un input de tipo checkbox. Y le voy a poner un background color rojo. No se aplica, pero sí tenemos un input de tipo checkbox. Veamos por qué no funciona. Me parece que sí puse bien el selector. A ver, voy a poner directamente al input. Me parece que sí debe funcionar. No funciona. Veamos por qué. Voy a preguntar si nav tiene dentro un input. Y sí, sí tiene dentro un input.
pero debe ser un input de tipo checkbox. Ahora sí, lo que hago aquí es preguntarle a NAP si tiene un input de tipo checkbox dentro. Y en efecto, tiene un input de tipo checkbox. Se activa este estilo. Pero puedo ir más allá. Recuerda que aquí puedo poner cualquier selector. ¿Qué pasa si quiero preguntarle si tiene un input de tipo checkbox que haya sido chequeado con la pseudoclase checker? Nos daremos cuenta que únicamente este input estará en dicha pseudoclase cuando lo active. Y estoy agregando ya interactividad. Y con esto, yo puedo decirle que quiero que ahora NAP, cuando tenga un input activo, cambie la cambie la custom property que activa el menú. Y voy a regresar a Clippy y voy a poner el punto verde y el punto azul en los costados opuestos para que se visualice completamente el polígono. Y ahora, si yo pongo aquí este valor y activo el input checkbox, quiero que veas cómo se muestra el menú. Estupendo, ¿no? Bueno, pues voy a ir al menú y voy a agregarle una transición para que este cambio no sea instantáneo. ¿Y a qué propiedad quiero transicionar? A ClickPath. ¿Cuántos segundos? 0.5 segundos. Y ahora si yo activo este input, se ejecuta la animación, pero yo no requiero ir directamente al input y activarlo. Con solo presionar estas imágenes se activa el input. Estupendo, ¿no? Bueno, por eso voy a ir a este input, que es el input de tipo checkbox, y voy a darle un display none. Y ahora, yo no requiero especificar directamente aquí que quiero seleccionar a un input checkbox con la pseudoclase checker. Con simplemente indicar si un elemento ha sido chequeado dentro de NAP, con eso ya estaría validando la interactividad. Y ahora quiero que veas que si doy clic a esta imagen, se muestra el menú. Pero ya no puedo visualizar en este caso al icono hamburguesa o al icono de cerrar. Bueno, estos elementos son grid items y todos los grid items pueden utilizar una propiedad llamada zIndex que determina el contexto de apilamiento. Si le doy un zIndex mayor a auto o mayor a 0, vas a poder ver que se sobreponen a cualquier elemento. Y aquí está. Ya puedo cerrar y abrir este menú con CSS Grid y también con la pseudoclase has. ¿Y cómo genero esa interactividad de que se muestre el icono hamburguesa y que no se muestre el icono hamburguesa? Bueno, si nos damos cuenta, ambas etiquetas tienen una clase diferente, navLabelOpen y navLabelClose. Lo que voy a hacer es que voy a ir a navLabelOpen y voy a darle una opacidad por defecto en 1 y un pointer events para que reconozca el puntero o el mouse al elemento que sea un set. Esto lo que hará es volverlo a su valor original o los valores que le da por defecto el navegador. Pero esto es no tan óptimo porque ¿cómo sabría cuando cambie el atributo checker? Entonces voy a guardar esto en una custom property. Voy a ponerle, por ejemplo, opacidad, abrir. Y voy a guardar esta custom property en nav. Y quiero que la opacidad por defecto sea 1 para el icono de abrir. Y el puntero para el icono de abrir, quiero que por defecto esté en un valor, un set. Es decir, que tome esos valores que da por defecto el navegador. Y quiero crear también para el icono de cerrar. Simplemente voy a cambiar la leyenda, cerrar. Y quiero que el icono de cerrar tenga por defecto una opacidad en 0 y un puntero cerrar que sea en none, que no tenga un reconocimiento del puntero. Y ahora iré a navLabelClose y voy a llamar a opacidad cerrar y a
puntero cerrar. Y de esta manera ya solamente aparece el icono de abrir. Pero yo quiero que estas custom properties cambien cuando se active el input checkbox. Y quiero que opacidad de abrir ahora esté en 0 para que desaparezca y que tenga un puntero a abrir o que el puntero no lo reconozca. Y para puntero cerrar quiero que vuelva a su valor original y que la opacidad esté en 1. Y ahora voy a ir a NavLabel y voy a dar una transición de 0.4 segundos para la propiedad opacity. Y quiero que veas cómo ya he animado este menú. Estupendo, ¿no? Y se ve igual muy bien en cualquier dispositivo. Perfecto. Y hemos creado esto mayormente con CSS Grid. De aquí vemos el poder de definir áreas y determinar que dos elementos o más ocupen el mismo espacio. Y simplemente cambiarlo o cambiar sus características como la opacidad con la pseudoclase has. Ok. Después voy a pasar al siguiente HTML. Para mí, yo ya terminé el menú de navegación. Voy a pasar a la etiqueta main y vayamos a la sección con la clase main section, que tiene un artículo con un H1 y un párrafo y una etiqueta figure con una imagen que hace que se vean de esta manera. Voy a pasar al título y voy a darle un font size, por ejemplo, de 2.5 rem. Y se verá de esta manera. Un font size mayor. ¿Qué tal? 5 rem. Tal cual. Perfecto. Y un letter spacing, por ejemplo, de 2 píxeles. O 4 píxeles. Estupendo. Después a los párrafos, a main paragraph, voy a darle un font size de 1.5 rem. O me parece que es mucho. 1.2 rem, un font weight de 300 y un alto de línea de 1.5. Y ahora se vería de esta manera. Estupendo. Voy a pasar ahora al padre de main title, perdón, de main text, que es el artículo, y la etiqueta figure, que contiene la imagen, que se llama main section. Voy a proceder a ir a main section y voy a dar un display en grid. Y ahora sí veo, voy a poder visualizar que aquí tengo la grid. Y yo quiero poner un elemento del lado del otro. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, simplemente voy a activar o voy a definir dos columnas que tengan el mismo tamaño. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, yo tengo una unidad especial para la creación de tracks o columnas y filas que se llama FR, que va a repartir el espacio en fracciones. Por ejemplo, si yo pongo que la primera columna mida 2 FR y la segunda columna mida 3 FR, la primera va a tomar 2 fracciones del espacio total y la segunda 3 fracciones del espacio total. En total tenemos 5 fracciones, donde la primera toma 2 y la segunda toma 3. Yo quiero crear 2 columnas, donde cada columna tome el mismo espacio, con una fracción. Y voy a darle un gap, o un espaciado de 3 rem entre elementos. Y aquí tengo ya este layout. Estupendo, ¿no? Pero voy a centrar verticalmente a los elementos y además a main title voy a dar un margin bottom de 1.5 rem. Y ahora aquí tendría ya este layout. Pero ¿qué pasa si yo quiero pasar al final al artículo de los textos? Bueno, al igual que en Flexbox, hay una propiedad llamada order que está para los grid items, donde si yo establezco un order mayor a 0, va a pasar al elemento al final. Y si establezco un order menor a 1, lo va a pasar al principio. Y se van a ordenar de acuerdo al valor del order. Por eso el mayor se va al final y el menor se va al principio, porque todos los elementos por defecto tienen un order en 0. Así que voy a ir a main section, a main text, y voy a establecerle un order en 1. Esto hará que se vaya al final. Y ahora aquí se establece. Y de esta manera ya tengo mi layout. Estupendo, ¿no? Bastante sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda?
Parece que no. Bueno, ahora voy a ir a la sección de las cards. O mejor, vamos a adaptar esto a cualquier dispositivo. Me voy a dar cuenta que si yo paso a un tema más pequeño, no se adapta. Aquí hay un problema. Entonces, lo que debería hacer mejor primero es adaptar esto a un tamaño mucho más pequeño. Voy a crear solamente una columna, o voy a dejarlo así tal cual. Y voy a pasar a la imagen que debe tener la clase main img, y voy a darle un width a main img del 100% para que se adapte ahora sí al contenedor. Y aquí se ve muy pero muy bien, me agrada cómo se ve. Pero el problema es cuando hago más grande al navegador. Bueno, cuando lo hago más grande, simplemente voy a agregar un media query donde si el tamaño mínimo o cuando el width sea mayor a 768 píxeles, yo quiero que el contenedor, o en este caso el grid container, que es main section, tenga dos columnas. Con grid template columns, dos columnas de una fracción. Y con esto ya he adaptado este diseño a cualquier dispositivo. Y gracias al gap, este espaciado es dinámico. Estupendo, ¿no? Y ahora vamos a crear la última parte, que es esta parte, utilizando CSS Grid. Para eso quiero ver aquí el color, qué color puse, porque creo que este color no lo tomé. Vamos a ver el color, es este color, perfecto. Voy a ir ahora a los elementos de la segunda sección con la clase card, que contiene que esta sección contiene a artículos con la clase card item, que tienen a su vez un h2 con la clase card title y con el párrafo card info. Voy a ir en este caso a cards item, que es la sección de cards, y voy a darles un borde de 2 píxeles sólido y un color que es este color, y por defecto el color del borde se tomará del color del elemento. Y ahora quiero que veas que aquí está el borde. Estupendo. Vamos a hacer más grande el navegador y voy a ir al padre de cards, que en este caso es cards, y voy a activarle grid. Esto hará que se pongan un elemento debajo del otro por defecto. Voy a darle un gap de 2 rem entre cada elemento y aquí está ya el diseño. Voy a pasar al inspector a la derecha y voy a activar la grid en la sección. Ahora aquí está activado CSS Grid. Voy a darle a cards un padding de unos 30 píxeles arriba y abajo para poder visualizarlo mejor, y perfecto. Y ahora, ¿cómo voy a crear yo una columna del lado de la otra? Ya hemos visto que podemos crear layouts con grid template columns o con grid template areas, pero también puedo crear yo layouts o columnas y filas dinámicamente. Para eso voy a poner un grid template columns con la función repeat, que repeat lleva dos argumentos. El primero establece el número de tracks o columnas que se van a crear, y el segundo el valor que tendrá cada columna o cada track. Por ejemplo, quiero crear 4 columnas de 200 píxeles cada una. Y si veo, ahora se crean aquí 4 columnas de 200 píxeles cada una. O voy a ponerlo 100 píxeles para que podamos visualizarlo. Aquí está, 1, 2, 3, 4. 4 de 100 píxeles. Pero este método, esta función lleva otros valores que me permiten hacerlo más dinámico. Por ejemplo, autofill.
Autofill me va a crear tantas columnas como pueda hacerlo el espacio disponible. Por ejemplo, si pongo 100 píxeles, lo que hará Autofill es crearme tantas columnas de 100 píxeles como lo pueda o lo permita el espacio. Y actualmente me crea 5 columnas, pero si hago más grande el navegador, me crea ahora 7, y si lo hago más grande, quiero que veas que me crea, por ejemplo, 8. Pero lo más interesante es Autofit, que va a crear tantas columnas como elementos haya, que en este caso hay 3 elementos, entonces máximo crea 3 elementos, pero de manera dinámica. Y quiero que veas que en cierto punto, incluso si no hay más espacio, se van poniendo un elemento debajo del otro. Porque crea, Autofit lo que hace es crear tantas columnas como elementos haya y como espacio disponible haya. Y como cada columna va a medir 100 píxeles, va a haber la manera de poner cada columna de 100 píxeles. Y cuando ya no hay espacio, se va a crear un salto de línea. Y de esta manera creamos columnas automáticamente. Y yo voy a darle mejor el valor min-max, que me permite establecer un valor mínimo y un valor máximo. Quiero que mínimo la columna mida 250 píxeles y máximo mida una fracción. Esto hará que si en un punto ya no me permite poner un elemento del lado del otro, va a ocupar el 100% del espacio. Y quiero que veas cómo se van creando columnas dinámicamente y en un punto, si ya no hay espacio, ahora sí cada columna ocupa el 100%. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa si yo le establezco, por ejemplo, 400 píxeles mínimo? Bueno, que si yo tengo un tamaño menor a 400, quiero que veas cómo se empieza a desbordar. Ya no se ve todo el borde. Eso es un problema. Para eso, en el valor mínimo, que es el primero, voy a poner la función min. Que la función min me retorna el valor mínimo entre dos valores. Voy a poner primero 400 píxeles y después 100%. Aquí lo que digo es, retórname el valor más pequeño. Y cuando 100% sea menor a 400 píxeles, me va a retornar el 100% del elemento, lo que hará que mínimo siempre mida el 100% del contenedor, evitando que se desborde. ¿Lo observas? Ya no se desborda, así mida, por ejemplo, 75 píxeles el viewport. Esto es estupendo. Pero yo voy a establecerle un tamaño mínimo de 250 píxeles. O 200 píxeles. 250 está bien. Aquí está, perfecto. Y ahora tenemos un layout que se adapta completamente. ¿Lo observas? Vamos a darle estilos. Creo que aquí son 200 píxeles. Voy a poner aquí 200 píxeles. Ahora sí, lo que voy a hacer es ir a Cards, Item y darle un padding de 1.5 rem o 2 rem arriba y abajo y 1.5 hacia los costados. Y se vería de esta manera. Estupendo. Voy a ir ahora a Cards Title y voy a darle un font size de 1 rem para que se vea más pequeño. Perfecto. O va a ser 1.5 rem con un text transform uppercase para pasar todo el texto a mayúsculas. Y no, creo que sí es un rem tal cual. Gracias, Brian, gracias. Ahora sí, perfecto. Y voy a darle un margin bottom de 0.6 rem. Estupendo. Y finalmente, al elemento párrafo con la clase cards info, voy a darle un font size de 2 rem con un font weight en 300. Y ahora me gusta más así. Y hemos terminado este layout con CSS Grid. Y utilizando todas las características que vas a utilizar en la mayoría de proyectos con Grid. Grid Template Columns, Grid Areas y creación de columnas dinámicamente. Hasta aquí, ¿qué tal te pareció este proyecto? Ya está creado con Grid desde cero. ¿Qué tal te pareció?
¿Te agradó más esta manera de aprender Grid o como aprendimos Flexbox? Coméntamelo en los comentarios, valga la redundancia. Y recuerda que si quieres aprender CSS este 2024, tienes mi curso de CSS a experto, con más de 27 horas de contenido. Simplemente ve a alexegdesign.com/curso CSS. Y aquí, no, perdón. Estoy poniendo aquí el curso de Tailwind. Voy a cambiarlo. Apenas me di cuenta. Si quieren aprender JavaScript, actualmente está mi curso de... Bueno, voy a sacar una versión extendida del curso de JavaScript que voy a subir a Udemy. Pienso sacar unas 10 horas primero y será justo cuando lo publique, que más o menos será a final de mes, a finales de enero. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, creo que si no hay ninguna pregunta, aquí voy a finalizar el en vivo. Recuerda que el sponsor de este canal es Hostinger. Si quieres tener tu hosting y dominio a un superprecio, ve a hostinger.com/AlexG y vas a obtener un super descuento.